Los hombres del aire, militares y civiles, con la misma comunión de ideales que se mancomunaron para forjar el histórico acontecimiento, los rememoramos con emoción y profundo respeto. Queremos resaltar así el valor ético de estos argentinos que prefirieron entregar su vida a traicionar el juramento realizado en su juventud. Defender la patria hasta perder la vida. Muchos de estos protagonistas guardan aún en su cuerpo y en su alma huellas inconfundibles de la guerra, pero el dolor debe ser mitigado por el ferviente recuerdo no solo de sus familias, sino del respeto y el cariño de todo el pueblo argentino. Este es el homenaje a todos aquellos que hoy descansan en el lugar de los elegidos. Ya no están entre nosotros, están por sobre todos en el recuerdo de los agradecidos, de los que sentimos a la patria como un valor sin el cual es imposible vivir en libertad. La medalla en el pecho. Hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del lugar y el momento en que usted nos esté sintonizando. Rolando Cárdenas de este lado, nuestro operador Víctor Cárdenas. Les damos la bienvenida a un nuevo programa testimonial como lo es Malvinas, Clamor de Gloria. Realmente muy contentos, queridos amigos, por el apoyo que nos dan permanentemente y el agradecimiento en especial a mi familia por estar siempre acompañándonos, por sobre todas las cosas, también a nuestros queridos veteranos de guerra, a todos los malvineros y a todos sus familiares. Vamos a ver si ya lo tenemos a nuestro querido amigo Vicente Martínez. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿qué tal por esos pagos? ¿Cómo andan? Pero excelente, Vicente, excelente por acá con una meteorología acorde a la época. Le diría que tenemos un otoño prolongado, más que entrando a un invierno, pero bueno, por allí con algo de nieve en la cordillera. Y acá en el llano semi-nublado y poquito frío nada más. No sé cómo está por allí por la Patagonia. Cuéntenos desde qué lugar estamos manteniendo esta comunicación. Bueno, estoy ubicado y estamos hablando desde General Roca, en la provincia de Río Negro, Alto Valle del Río Negro. Tenemos un día soleado pero fresco, claro. Fresco también, como vos decías, propio de la época. Sí, señor. Se han caído las primeras heladas, se nota ya en el deshojar de los árboles, ¿no? De los frutales, que es lo propio de esta zona manzanera. Exacto. Así que, pero un día agradable como entrando así al invierno. Exacto. Típico los días que seguramente a usted también lo llevarán a 43 años atrás, ¿no? Lo que el clima tal vez un poco más frío allí sobre Malvinas, ¿no? Cuando empieza a nublarse, a garugar, a llover, ¿no? Sí, el clima es bastante parecido en los amaneceres, porque hay un poco de bruma que parece aquella neblina que propia de Malvinas, y esto, pero sobre todo estoy viviendo y siguiendo los acontecimientos que se venían precipitando y eran los más fuertes que tuvimos allá en la guerra, ¿no? Exacto. El día de ayer, el 8, el famoso Día Negro de la Armada, ¿no? Para la Armada inglesa, con ese ataque de la aviación ahí en Bahía Agradable. Después, bueno, el día de hoy ya comienzan las batallas fuertes y en dirección hacia Puerto Argentino. Exacto. Realmente no parece que hubiesen pasado 43 años, ¿no? de la gesta de Malvinas, Vicente, ¿no? Algo tan reciente en la historia argentina y tan significativo, ¿no? Sí, tenemos como acuñada ya una fecha que decíamos el 2 de abril, todos los días es un 2 de abril, ¿no? Así que estos días, con más razón,
hacia el Día de la Resistencia Final, el 14 de junio, también lo estamos viviendo intensamente y como si fuera el día de hoy, ¿no? Exacto. Por el recuerdo de nuestros caídos, nuestros muertos. Justamente en el día de hoy, un día como hoy, 9, ahí en Monte Harriet, en la ladera sur del esto, fallecieron el sargento Montellano y el cabo Lavalta, Oscar, que a Lavalta lo tenemos muy presente porque lo recordamos en Río Negrino, o sea, estaba trabajando acá en Bariloche, ¿no? La ciudad lacustre de Río Negro. Claro. Y Montellano, que estaba en Sanidad, los dos cayeron juntos ahí por un proyectil directo que fueron de la parte de las naves, ¿no? Exacto, ese cañoneo infernal que tuvieron que soportar todos ustedes allí, ¿no? Y que creo que es un común denominador en todos los veteranos de guerra, querido Vicente, cómo ha marcado esto a toda la tropa, ¿no? Y a ustedes, los que estuvieron allí en Malvinas. Sí, son días también porque han pasado ya a la historia, están en la historia todos los 649, pero hay algunos que se han distinguido un poco más. Por ejemplo, también en el día de hoy tenemos a Mario Cisneros, el perro, ¿no? Cisneros que le llamábamos, ¿no? Así que junto con, tengo otro, el soldado Curima, Casco, Jorge, Gómez, Martiniano, son personas que han fallecido en un día como hoy, y por ejemplo yo, siempre los recuerdo porque tengo como una agenda en qué día iba falleciendo cada uno, lo iba registrando, así que es imposible. Un recuerdo siempre vivo y que lo tengo presente en la oración, ¿no? En las misas del día. Exacto. Remontándonos, querido Vicente, a 43 años, mucha gente se preguntará, ¿cómo lo sorprende a usted, hombre de la fe, hombre que estaba seguramente en sus actividades cotidianas? ¿Qué recuerda de aquel momento cuando Argentina recupera las islas y cómo llega hasta allí, donde realmente luego seguramente usted también pensaba que esto iba a continuar a través de las negociaciones diplomáticas, o una vez que estuvieron allí en Malvinas, Vicente, avisoraban un conflicto como el que les tocó vivir? No, estás en lo cierto, así. Él nos sorprendió a todos los argentinos el 2 de abril, esos titulares, ¿no? Del argentinazo, de la recuperación, tan impecable, un hecho que es estudiado en muchas de las carreras militares del mundo, ¿no? Porque fueron un grupo de hombres en contra de unos 90 comandos británicos, y que la recuperación se hizo tal cual a lo previsto, sin derramamiento de sangre de parte del enemigo, por considerarlo un extranjero pero en suelo argentino. Claro. Y por lo tanto protegido bajo las normas de nuestra Constitución, de que todos son bienvenidos mientras quieran aceptar nuestras leyes, nuestro patrimonio, nuestro cultural y histórico, ¿no? Exacto. Bueno, a mí me sorprendió, estaba trabajando en Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, y inmediatamente ese día, a raíz del conocimiento que teníamos con uno de los jefes que desembarcaron ese 2 de abril allá en
Malvinas, el teniente coronel por entonces, Zaineldin. Sí. Se requiere la presencia de capellanes y bueno, y me designan a mí por la afinidad que teníamos por el curso de paracaidistas que habíamos hecho allá años atrás, en el 1968, ¿no? En Córdoba. Así que ese mismo día no pude por una visita extraordinaria que hizo el sucesor de Don Bosco a Comodoro Rivadavia, pero sí el 3 ya pisé la tierra malvinera, participando de esa euforia que todos sentíamos por esa recuperación de después casi 150 años, ¿no? Claro, exactamente. Seguro. Y con un ánimo de que eso sí, esa recuperación iba a ser definitiva, porque luego de esa programación de la Operación Rosario, la intención era llevar el conflicto a las Naciones Unidas, para que ellos confirmaran nuestros derechos soberanos sobre esas islas. Tal cual. Que era lo que se anhelaba y bueno, un poco también en algunos países latinoamericanos, ¿no? Como Perú, que anhelaban y hasta ayudaron, ¿no? En algún momento para que esto fuese así en los estrados internacionales, Vicente, ¿no? Sí, a nosotros nos animó y teníamos el respaldo de un documento oficial que se llamó el TIAR, ¿no? Exacto. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que después nos sorprendió porque el creador de ese tratado fue el primero que nos abandonó y se fue de parte del enemigo, Estados Unidos, ¿no? Se fue con Inglaterra. Exacto. Pero los otros pueblos latinoamericanos firmantes de ese tratado sí estuvieron con nosotros, ¿no? Exacto. Y una vez que llega allí Vicente a Malvinas, ¿qué recuerda de ese día que imagino que también le ha quedado a usted profundamente guardado allí en su mente, en su corazón, cuando pone un pie en Malvinas, ¿no? Sí, la primera impresión fue corregir la idea que yo tenía de niño, de cuando estudiábamos las Islas Malvinas. A mí me parecía como un peñón en medio allá del Atlántico, ¿no? Sí. Pero al sobrevolarlo, porque yo fui en un avión, me di cuenta de su extensión, del archipiélago. O sea, la extensión son 11.718 kilómetros cuadrados. Claro. Y el archipiélago, claro, son las dos grandes islas, pero con islotes, otras islotes alrededor, que casi son 200. Entonces, una impresión, primero, muy, muy distinta y en este caso muy agradable, ¿no? De ver la realidad. Exacto. La otra cosa que recuerdo es el desconocimiento mío del lugar mientras iba desde el aeropuerto hacia Modi Group, el recién reconquistado cuartel de los marines. Exactamente. Me pareció ver nieve, era ya el atardecer allá empieza sobre las 6 de la tarde, ahí en abril, ¿no? Claro, muy temprano, claro. En esa penumbra confundí las blancas arenas de las playas con nieve, ¿no? Sí. Me parecía que estaba viajando yo en el jeep, viendo nieve, cuando eran unas arenas blancas que después uno se regodeaba la vista así
en contraste con el profundo azul del mar, ¿no? Claro. Así que eso. Y por la tercera cosa fue, ya al llegar al cuartel, ponerme inmediatamente a trabajar con Seinelin para organizar la Semana Santa que se nos venía, ¿no? En la semana siguiente. Entonces había que empezar a hacer los trabajos y organizar los tiempos para darle a cada unidad y a cada compañía las celebraciones religiosas propias de la Semana Santa. Exacto. Así que ahí fue a remangarse y manos a la obra inmediatamente. Claro. Seineldin, un hombre también de mucha fe, ¿no? Un hombre sumamente creyente y muy querido por toda la tropa, Vicente, ¿no? Sí, la fe juega siempre un papel muy grande, yo diría determinante, más en esas situaciones límites de la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero también como una tradición nuestra, ¿no? Una tradición de nuestra patria, de nuestras Fuerzas Armadas. Recordemos Belgrano con la Virgen Generala que él declaró allá en Salta, después la Virgen del Carmen con San Martín, Pueyrredón con la de Luján, y bueno, así que esa fe nos ha acompañado y también tenía ese golpe mágico de darnos fuerza, y como en alguna ocasión decía el jefe nuestro, decía, entre una bolsa de arena y el manto de la Virgen yo prefiero la protección de la Virgen, ¿no? Sí, y la historia le dio la razón por el poder bélico tremendo de los bombardeos que fuimos recibiendo después a lo largo, sobre todo a partir del 1 de mayo. A eso apuntaba justamente una de las preguntas que tenemos acá y que ya nos está escribiendo nuestra audiencia. Seguramente a partir del bombardeo del 1 de mayo, en esa madrugada, ¿cómo lo recuerda? Porque yo creo que ahí es donde ustedes ya empiezan a vislumbrar y a ver que este tratado, el TIAR y todas estas negociaciones no habían surtido efecto en el ámbito internacional, y bueno, ya se avecinaba realmente lo que sería este conflicto que en algunos casos se llegó el cuerpo a cuerpo, Vicente, ¿no? ¿Qué recuerda de esa madrugada o de este bautismo de fuego? Sí, estábamos muy esperanzados en que iba a haber una solución diplomática. Las tratativas llevadas a cabo por Pérez de Cuéllar, el presidente del Perú, Belaúnde Terry era el presidente, pero con Pérez de Cuéllar como intermediario, iban bastante bien. Por eso nos sorprendió que en esa madrugada, el 1 de mayo, 4:30, estaba de puerto, estábamos con un grupo de soldados y la guardia atentos en una amena charla, y cuando, para redondear un poco los temas, yo le miré el reloj y eran ya las 4, ¿no? Entonces digo, muchacho, estamos en el 1 de mayo, primero Día del Trabajador, día también de San José Obrero. Digo, bueno, felicidades, y vamos a ir cerrando. Y estábamos así, un poco cerrando los temas, llegando a una conclusión, cuando sentimos un temblor, un ruido, un temblor, porque la turba realmente vibró ante esos impactos de bombas que hacían unos cráteres
de 12 metros de diámetro por 4 de profundidad, ¿no? Claro, bastante. Entonces, ahí fue la alerta, el salir allá con fusiles, con casco, y cada uno a sus piezas de artillería y de defensa, ¿no? Y ahí comenzó este día, el primero, que fue infernal, hasta con la aparición ahí en mi puesto, frente de Puerto Argentino, estaban ya las naves británicas. Teníamos, se lo veía clarito, al buque, ¿cómo era sí, uno de los tres buques de ellos. Exacto. Estaban, ahora se me fue el nombre. Así que se habían arrimado a las costas, fue justamente. el día terrible. Sí. Lógicamente que ahí ya para ustedes comienza la guerra, y ahí es donde dice, bueno, acá tenemos que prepararnos para todo lo que venga, y ahí es donde yo creo que el hombre también, como usted decía, Vicente, en estos momentos tan difíciles es donde se empieza a aferrar a la fe, ¿no? Sí, entonces ahí reafirmar siempre nuestra fe en manos de quien nos habíamos abandonado, la protección de Dios, la bendición de la Virgen, y por supuesto con las precauciones debidas, que no faltara el apoyo mío del capellán, ¿no? Y bueno, tuve también esa satisfacción hasta el día de hoy, decir que el auxilio de la Eucaristía, de la misa, no falló en ninguno de los 74 días del conflicto. En tiempo y forma, en cada unidad, hubiera o no bombardeos, siempre se dio la misa, ¿no? Y por supuesto también tuvimos en medio de la misa ataques, pero lo superamos también, y nos convencimos más de esa fe, porque habiendo atacado la zona donde nosotros estamos, nunca tuvimos un herido y menos una muerte en ese lugar, ¿no? Exacto. Así que eso nos fortalecía y nos animaba a seguir esperando y rezando, siempre, bueno, como lo habíamos planificado. Lo nuestro era recuperarlas e ir a negociar. Bueno, ellos iniciaron la guerra, más con el día siguiente, al 1 de mayo, el 2, con el hundimiento del Belgrano, como para estropear las tratativas que había hecho Belaúnde Terry, y así que claro, esto daba pie a Margaret Thatcher, ¿no? La dama de hierro, como se la denominó, a no dar un paso atrás. Nuestros hombres en las trincheras, allí cuando usted los recorría, ¿cómo era el ánimo al principio y a medida que íbamos adentrándonos, Vicente, allí en los días? Ahí salió lo más profundo de nosotros, de todos, porque nosotros teníamos un motivo. Muchos de los británicos, cuando hubo un interrogatorio, hubo un intercambio de palabras, los pilotos rescatados de los Sea Harrier, por ejemplo, ellos no tenían idea de lo que venían a hacer, para qué los habían traído. Incluso uno de ellos nos preguntaba, cuando lo atendimos en el hospital, él pedía que se los llevara a Stanley, ¿no? El nombre de Puerto Argentino para los británicos. Claro, ¿no? claro. Y nosotros le decíamos que él estaba en un hospital de Puerto Argentino, en Stanley. Y él decía, no, Stanley City, ¿no? Porque creía que era una ciudad
de aproximadamente 200.000 habitantes, ¿no? Bueno. O sea, una idea totalmente errónea, equivocada de lo que le habían dicho con la realidad. En Malvinas en aquel entonces tenía 1.200 habitantes, ¿no? De los cuales 800 estaban en Puerto Argentino y el resto, un poco 200 allí en Darwin, Goose Green, y los otros 200 desparramados en los cascos de las estancias. Claro. Así que lejos de lo que él traía en mente, parte claro. de ellos. Y nosotros no, nosotros teníamos la convicción de que ese es parte del territorio nacional y sigue siendo, ¿no? Aunque esté administrado por extranjeros. Seguramente. Seguramente, Vicente, de todas estas misas, sé que ha escrito, recuérdeme, ¿cuántos libros? En Dios en la trinchera, que ha tenido un éxito extraordinario, sé que lo ha presentado a nivel nacional, pero... Como libros tengo dos. Dos. Aparte muchos artículos y entrevistas, y también en YouTube hay 3 episodios con el mismo título del primer libro, Dios en las trincheras. Después de casi 30 años de trabajo pude terminar y editar el segundo, que es 649 héroes de Malvinas, donde voy narrando un poco, como una ficha de quién es cada uno de los caídos, con nombre, apellido de sus padres, circunstancias de su infancia, cuándo fue convocado, dónde combatió y de qué manera murió, y también dónde está su cuerpo en este momento, dónde descansa, y los honorarios, las honras que se le han hecho en distintos lugares, sobre todo en sus propios ciudades o pueblos o parajes. Así que son 2, Dios en las trincheras y 649 héroes. Seguramente, anécdotas, vivencias únicas allí en Malvinas. Yo no sé si por allí tenemos tiempo todavía, así que si usted nos quiere contar alguna en particular que los haya sorprendido más en cuanto a la fe, ¿no? Porque mucha gente nos dice por acá en los mensajes, seguramente el padre Vicente nos puede contar alguna de esas que prácticamente podríamos decir que fue un milagro, por allí entre los bombardeos, los ataques de los Harriers y Harrier, ¿no? Que donde ustedes estaban, sé que hubo algunos episodios allí en un galpón también donde se producen algunos bombardeos mientras ustedes hacían estas misas, querido Vicente. Sí, en el Dios en las trincheras, como es el relato del día a día y hora a hora también, porque todas las circunstancias cada noche yo las redactaba en mi agenda. Hay muchísimos, ¿no? Los más, digamos así, impactantes son el rescate de soldados sepultados por la turba, ¿no? Por esos metros cúbicos de todo ese material que sacaba la bomba de 1000 libras, que decía que nos dejaba un cráter de 12 metros por 4. Tenemos así al soldado, por ejemplo, Palacios y Ortiz, el cabo Polonier, ¿no? Palacio y Ortiz también en YouTube tiene un poco en cuenta su vivencia. En la madrugada del 4 de mayo lo sorprende un bombardeo estando él de guardia, y la explosión, la onda expansiva lo levanta por el aire
y lo mete así de cabeza dentro de su propio pozo de zorro, donde ahí, cubierto, acurrucado, cubierto por una manta, estaba su compañero Ortiz esperando relevarlo, ¿no? Cuando cae ahí, le caen 2 metros de tierra encima y quedan sepultados. Pasado el ataque, se nos dio la orden, bueno, faltaban 2 soldados de rastrear, ¿no? Creyendo los muertos esparcidos por ahí. Bueno, entonces se rastrilló toda la zona, no se los encontraba, se venía con esa novedad, ¿no? Negativo el rastrillaje, la orden de ampliar la zona, de seguir y así 1 hora. Mientras tanto, los otros enterrados, cubiertos por la turba, se les iba terminando el oxígeno, les había quedado al desplazarse la manta que tenían como una burbuja de aire, ¿no? Pero con las últimas fuerzas de aliento que tenían, empezaron a gritar cuando ellos percibieron que había gente arriba de ellos caminando. Entonces gritaron, se los escuchó, se excavó y ahí se los sacó sanos y salvos, ¿no? En agradecimiento a este gesto, el sábado siguiente, 8 de mayo, fiesta de la Virgen de Luján, se hizo una misa, la procesión, y por supuesto los encargados de llevar la imagen adelante de toda la tropa que seguía en procesión fueron estos 2 sacados de la turba, Palacio y Ortiz. Otra de las anécdotas que la he visto también relatada en un libro que se llama Milagros Eucarísticos es el bombardeo en medio de una misa, y cuando estaba en el momento de la consagración de la hostia y del cáliz, ¿no? Yo consagré la hostia, la elevé como es el rito, ahí frente a la tropa, pero al mirar la hostia, divisé en el firmamento se nos venía un Sea Harrier ya en posición de tiro sobre nosotros. La velocidad de esos aviones, era inútil decir a sus pozos porque nos iba a agarrar en un desbande. Entonces yo recordé un poco esa fe que uno pedía que tuviéramos, bueno, ahí a ejercerla yo mismo, ¿no? Entonces, en lugar de hacer el alerta rojo y desparramarnos, dije rodilla a tierra, ¿no? Y aguantar ahí el bombardeo. Los soldados todos lo hicieron enseguida, de inmediato, creyendo que era adoración a la hostia. Es que ellos, el avión venía de espalda a ellos y primero llega el avión y después el sonido. Entonces ellos no se habían percatado, solamente yo lo había visto. El avión llegó, descargó la bomba, estalló, y no tuvimos un solo herido, ni por la onda expansiva, ni por las esquirlas que se desparramaron hacia alrededor de ese tremendo cráter. Entonces, ahí pasado el avión sobre nuestras cabezas, elevándose para escapar de su propia onda expansiva, entonces yo esperé unos segundos a ver si alguien pedía camilla, sanidad, algo, pero como no pasó nada, yo tomé el grije de pie y puesto así todo de pie, yo seguí la consagración del cáliz, y la misa terminó con, bueno, para después dar rienda suelta al comentario y reafirmación de la fe, ¿no? Como realmente entre una bolsa de arena y la protección de la Virgen, estaba muy bien eso, ampararnos nosotros
ponernos debajo del manto de María. Para hacer una película al estilo Hollywood, ¿no? Porque realmente cuesta creer, ¿no? Pero realmente es un milagro todo esto de lo que nos está comentando y ni hablar que, bueno, que después a la Virgen de Luján tuvieron que irla a buscar allí, cruzar el charco e ir a Europa a buscarla, Vicente. Eso también es otra parte ya en la posguerra, ¿no? Sí. En el momento del alto al fuego, evidentemente, al juntar mis pertrechos y todos para traerlos al continente, tuve en mente las dos imágenes, grandes imágenes significativas que habíamos llevado. Sí. La de Fátima, que yo la ubiqué en el faro del Cabo San Felipe, y la de Luján, que del aeropuerto la había trasladado a la iglesia parroquial Santa María, ahí en Puerto Argentino. Pero las circunstancias hicieron que las dejara ahí, resguardadas en esos lugares, y me preocupara de los heridos. Finalmente, después de 4 o 5 días, yo llegué al continente con 450 heridos. Entonces eso recababa de mí más atención a ellos que lo que lamentaba las hermosas e históricas imágenes, ¿no? Sí, la seguro. de Fátima nos la había mandado el obispo de Leiria, el lugar de las apariciones de Portugal, y la otra había sido llevada el 9 de abril por el capellán de la Fuerza Aérea, el Monseñor Pugeli, ¿no? Ajá. Bueno, en posteriores visitas a Malvinas, 3 viajes hice yo después del conflicto, no la veía en la iglesia, pero razonaba como el isleño no puede ver nada celeste y blanco, Sí. Les crea como urticaria en el cuerpo. Entonces dije, el párroco la tendrá en la sacristía o en su casa parroquial. Sí. Ignorábamos que había sido arrebatada y llevada a Inglaterra. Esto tuvimos conocimiento en el 2016, por medio de un artículo que apareció en la Gaceta Malvinera, donde un médico británico ya retirado hacía un artículo y contaba que ellos la imagen de Malvinas, allá de la Virgen de Luján de Malvinas, la habían llevado a la Catedral Castrense, ahí cercana a Londres, en Aldershot. Y bueno, hay un grupo de civiles de Florencio Varela, que tiene una organización que se llama La Fe del Centurión. A ellos se les ocurrió reclamar esa imagen, se pusieron en contacto conmigo, estuvimos hablándonos y enviándonos imágenes, fotos, para ver si era la imagen verdadera nuestra. Bueno, constatamos que sí. Bueno, y a través del obispado castrense, en este caso Monseñor Olivera, y con la mediación del Papa Francisco, pudimos recuperarla el día 30 de octubre del 2019, ¿no? Llegó al país el 4 de noviembre y bueno, desde entonces está girando. Tuve la semana anterior la suerte de estar con ella ahí en la provincia de La Pampa. Recorrimos varios pueblos, sobre todo la capital, Santa Rosa y otras localidades pampeanas, ¿no?
Así que muy contentos de podernos reencontrar todos los excombatientes con esa imagen y seguir orando y pidiendo la protección sobre nuestra patria. Qué bárbaro, ¿no? Cuánta historia, ¿no, querido Vicente? Que esto no quedó nada más allí sobre los 74 días en Malvinas, sino en la posguerra seguía sorprendiéndolos la Virgen de Luján, ¿no? A ver si lo tenemos. Hola. Sí, Vicente, ¿me está escuchando bien? Medio por ahí se me corta, ¿no? Ahí estamos bien. No, decía que aún después de los 74 días que estuvieron allí en Malvinas, la Virgen de Luján seguía sorprendiéndolos después en estos días en la posguerra, ¿no? Con todas estas actividades que también llevan con ella esta peregrinación por allí, por distintos lugares en la Argentina, ¿no? Sí, evidentemente. Donde hay un veterano, ese veterano siempre pide la presencia, la gracia de poder encontrarse cara a cara con esa imagen que se conserva impecable. Ahora, como te decía, estuve en La Pampa y me encontré con mucha gente, con los veteranos de ahí, pero también veteranos del regimiento del 25 de Sarmiento, con el cual yo fui a Malvinas, así que un gran gozo de ver al conductor de la ambulancia, por ejemplo, con el cual yo también a veces, cuando no disponía del jeep que me habían asignado, yo aprovechaba la ambulancia y con ella nos trasladábamos a distintos lugares, porque yo pude recorrer, gracias a lo que me facilitaron, un jeep y también un helicóptero, el Augusta, para ir hasta la Gran Malvina, ¿no? Donde teníamos 2 asentamientos grandes, el de Puerto Howard, donde estaban los litoraleños, los correntinos del Regimiento 5, sí, señor, y sí. También en Bahía Fox estaba el Regimiento 8 y la Compañía de Ingenieros 9. Así que el encuentro con esta muchachada, hoy hombres y ya muchos abuelos, también ha sido un momento de alegría y de testimonio, escuchar los testimonios de ellos en las charlas que la gente me había pedido o las organizaciones así lo habían determinado. La presencia de la Virgen sigue moviendo la fe y reafirmando toda la confianza que tenemos en que algún día, por los medios pacíficos, podemos reintegrar aquellas tierras irredentas. Sí, seguramente, no tenemos que bajar los brazos, seguir confiar, no por la vía bélica, sino por la vía pacífica, la vía diplomática, Vicente, de que en un futuro no muy lejano podamos ver flamear nuevamente nuestro pabellón celeste y blanco, que para usted también, como todos nuestros veteranos de guerra, tiene que haber sido una desazón muy grande aquel 14 de junio cuando se arrió nuevamente, ¿no? Allí en Malvinas. Sí. Mira, de ese 14 recuerdo, tuve que tratar, no como psicólogo, pero sí como confidente y como veterano, ¿no? Porque a veces no hay mejor psicólogo que para un veterano que otro veterano, ¿no? Tal cual. Y había un personal de la Fuerza Armada que cuando estaba subiendo al helicóptero para replegarse,
vio arriar la bandera, ¿no? E izar la británica. Y ese dolor le causó tan grande impresión que estaba despegando y se tira del helicóptero, ¿no? Él nunca jamás se olvidó de eso, ¿no? Hasta que recuerdo que con la ayuda del doctor Stein, un psicólogo, que ahí nos fuimos en Bahía Blanca, lo pudimos tratar y recién él sanó todo eso cuando le dijo el psicólogo mirá, vos volvé a aquel tiempo, andá como mentalmente a retirar esa bandera y ponértela dentro del duvet, guardarla ahí junto a tu corazón. Y sos el guardián de esa enseña por el resto de tu vida, ¿no? Y recién ahí más o menos pudo sanar esa herida de este 14 de junio, el día en que nuevamente fue arriada la bandera argentina, esperando el día glorioso de la recuperación definitiva. Así es, que ojalá que no pase mucho tiempo. Realmente una nota excelente. Ojalá que en un tiempo no muy lejano por allí podemos trabajar en lo que va del año, Vicente, para tenerlo acá en nuestra localidad, acá en Malargüe, o ya programarnos, no sé cómo. Sé que allí donde usted está también hacen unas actividades para el 1 y 2 de abril, ¿no? En su localidad. Sí, en todas las partes, gracias a Dios, he podido viajar ya por todas las provincias, visitando los centros de veteranos, y ahora justamente para el 14 de junio, el día de la resistencia final, en Bariloche se va a usar por primera vez, aunque no la inauguración, el Museo Provincial de Malvinas, que está ahí próximo al centro cívico. No se tenía previsto inaugurarlo ese día, pero se ha postergado en razón de que todavía no se ha podido localizar el avión. Hay un avión histórico de guerra que se va a poner dentro del lago, como volando a ras del lago, como lo hacía en el mar. Sí, señor. Entonces, todo ese armazón que lo va a sostener desde el fondo del lago, que se está demorando, y bueno, pero algún día de esto por los medios se enterarán del día fijado, ¿no? Claro. Que no va a ser ahora, pero en el año sí se va a inaugurar este nuevo museo. Qué bárbaro. Estaremos atentos para dar la noticia o estarlo difundiendo con anticipación, pero bueno, para que la mayor cantidad de gente, todos los malvineros, todos los familiares de nuestro veterano y toda la ciudadanía argentina, ¿no? Puedan estar allí acompañando, porque atrás de toda esta organización hay un esfuerzo enorme, no solo de los veteranos, de los familiares, sino de todas las autoridades que por allí se comprometen para estos eventos, ¿no, Vicente? Sí, sobre todo es muy importante sensibilizar a todo el pueblo, porque Malvinas no es una cuestión del grupo que fue o de las Fuerzas Armadas, es una causa nacional. Y nosotros ya, por ejemplo, en mi caso, yo ya soy el último de los capellanes con vida. Ya todos han fallecido, y de ahora en más también los soldados clase 62, clase 63 también van avanzando en edad, seguramente, y por distintas razones también todos los días tenemos que lamentar algún deceso, alguna defunción. Entonces tenemos que pasarle la antorcha
a los nuevos ciudadanos, a los nuevos patriotas, que sigan este reclamo imprescriptible de soberanía sobre aquellas islas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Una nota excelente a la que le queremos agradecer desde acá, desde nuestro programa Malvinas Clamor de Gloria, enormemente, Vicente, por tanta historia que nos ha contado referida a la causa Malvinas. Seguramente en lo que va del año lo volveremos a convocar, pero por lo de hoy le agradecemos enormemente la deferencia de habernos atendido. Bueno, no, el agradecido soy yo, porque es una oportunidad más de llegar a esa porción ahí de la provincia de Mendoza. Ya he estado, ¿no?, en Alvear, en la misma ciudad, ahí en Malargüe también, hace muchos años, pero bueno, siempre es bueno refrescar esa amistad y a través de la radio seguir destruyendo lo que nos hizo perder. La guerra la perdimos después de la guerra, con la desmalvinización. Entonces ahora recuperemos, y en la memoria de nuestros 649, todos los derechos y más, porque ahora aquellas tierras están empapadas por la sangre de estos héroes que nosotros tenemos que reivindicar día a día. Así que un abrazo y bendiciones para todos ustedes. Gracias, querido amigo, y hasta cualquier momento, ha sido un placer. Bien, amigos, allí hemos estado con el párroco Vicente Martínez Torres, el sacerdote que estuvo allí en Malvinas, como tantos otros, ¿no?, junto a nuestros veteranos de guerra, junto a los civiles también, queridos amigos que estuvieron en Malvinas. El padre Vicente Martínez Torres tiene 2 libros, puedes buscarlos allí en internet, y uno de los más leídos, Dios en las trincheras. Así que los invito a que lo lean, realmente anécdotas únicas, sus vivencias del padre Vicente Martínez Torres. Rolando Cárdenas de este lado, Víctor Cárdenas desde el control, les dicen muchísimas gracias y los esperan el próximo domingo. Siempre recuerden, 21:30 a 22, música de Malvinas, y a las 22 con nuestros veteranos de guerra. Chau, chau. En el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios. Con la conducción de Rolando Cárdenas, Malvinas, Clamor de Gloria. Un programa por la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes.